exaltado.
Alábelo usted y dígale. Llena mis enemigos hace huir. Una vez más, dile. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Yo no sé. Y llena mis enemigos hace huir. Cántele. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, dile, en mi corazón. Tú tienes el control. Oh, no tengo temor, no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. Ay, cántale, yo no tengo temor a nada. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada. Te tengo a ti. No me falta nada. No me falta nada. Te tengo a ti. Una vez más. No me falta nada. Porque te tengo a ti. Hola, de nuevo estamos juntos y eso es una gran alegría para mí y estoy seguro que para ti. Este día vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios acerca de los deseos que están en nuestro corazón y que debemos de someterlos totalmente a Dios. El punto de esta plática básicamente es que podamos vigilar los deseos que están en nuestro corazón. Aquellos que son buenos podemos también rendirlos a Dios, pero aquellos que se alejan de la voluntad de Dios debemos de saberlos distinguir, saber discernirlos y traerlos a donde debemos traerlos, que es la cruz de Jesús. Si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a estar expuestos a ser atraídos por el mundo y a poder ser atrapados por el diablo. Mucha gente está perdiendo esa revelación de la vida santa, la vida comprometida, de aborrecer el pecado. Mucha gente hoy día, muchos creyentes están coqueteando con el mundo y no se están dando cuenta que se están deslizando de su lugar espiritual a un lugar de tinieblas. Abre tu Biblia conmigo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. Y este versículo es muy importante y la gran mayoría de los creyentes es de los primeros versículos que aprenden en su vida cristiana. De una forma u otra siempre lo estamos hablando, predicando, pero la verdad sea dicha, no todos los cristianos o los que se llaman cristianos o los creyentes están aplicando su corazón, su fuerza, sus deseos a cumplir este versículo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor aquí básicamente nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado de no conformarnos. La Biblia básicamente está diciendo que no nos amoldemos, que no nos hagamos a semejanza del mundo, de sus pensamientos. Cuando la Biblia habla y dice la palabra siglo, se está refiriendo al mundo, a la sociedad de hoy, a sus pensamientos, a sus creencias. Y la verdad es que venimos de allá, todos salimos de este sistema llamado siglo y fuimos introducidos al reino de Dios.
Y lo que el Señor quiere es que no regresemos a ese estilo de vida. Y ahí está la clave, en la renovación. Porque cuando nosotros, en la renovación de la mente, cuando nosotros estamos completamente enfocados en las cosas del reino, en la palabra de Dios, lo que va a suceder es que vamos a estar descubriendo siempre y manteniéndonos en la perfecta voluntad de Dios, que nos revela que es buena, que es agradable y que es perfecta. Como pastor tuyo, me ocupa mucho tu vida y la vida del mundo cristiano, porque amo a Dios y amo al pueblo de Dios. Obviamente amo a la Iglesia Expectativa 320, que es la que mi esposa y yo pastoreamos, pero realmente me preocupa mucho el pueblo de Dios en el mundo entero. Y como comencé diciéndote, se está diluyendo el mensaje, no por cosa del Espíritu Santo, sino porque se está siempre presentando muy light, muy liviano. Los creyentes en las iglesias en general están tomando muy a la ligera las cosas. Creo que el diablo ha usado este tiempo de confinamiento, de que no hemos podido tener reuniones presenciales, porque si bien es cierto, no lo es el todo, pero sí ayuda mucho. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar, sino que hagamos eso, el congregarnos, y que no seamos como las otras personas que no se congregan. Y el punto es que está habiendo una deserción del reino de Dios. Hay gente que ahorita están ya más en el mundo que entregados a Dios. Se están deslizando porque están perdiendo ese cimiento de vivir para Dios, de la santidad, del compromiso, de su posición aquí en el mundo, que Jesús no quiere que nos aislemos del mundo, pero también Él no quiere que nos involucremos en el mundo al grado de que nosotros podamos ser arrastrados por esta corriente del mundo. Quiero, para fines de explicación de este tema tan importante para la vida de un creyente, quiero usar a Moisés, lo que vivió en el desierto al sacar al pueblo, y cómo había una clara distinción entre Moisés y el pueblo de Dios. ¿Cuál era la razón en la que ellos se distinguía Moisés del pueblo? ¿Qué pasaba en sus corazones? Y quiero que me acompañes, por favor, a Éxodo capítulo 32, porque cuando Moisés va a la presencia de Dios, Aarón, el hermano, se queda encargado, y Aarón permite un acto de completa ofensa al nombre de Dios e inicia un acto de idolatría tremendo, atroz, que es inconcebible que se diera. Sin embargo, sucedió, y fue por el hecho de que Aarón tenía a Egipto en su corazón, y su acción que estaba realizando aquí era motivada por lo que estaba en su corazón, porque él, como el pueblo, venían de Egipto, y el problema había sido que ellos habían crecido entre dioses paganos y habían salido de Egipto físicamente, pero tenían a Egipto en su corazón. Y es lo que le pasa a muchos cristianos. Egipto es un tipo del mundo, de la sociedad de hoy, de donde Dios nos rescató. Y aún así muchos creyentes llegan a su tierra prometida en Cristo Jesús físicamente, pero en su corazón todavía tienen el anhelo del mundo, todavía quieren las cosas de las cuales Cristo los rescató. Éxodo 32, verso 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Mira, cuando el Dios Todopoderoso se había revelado a sus vidas, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Cuando Dios no quería que hicieran ninguna imagen o figura semejante a nada que estuviera en el cielo, ¿verdad?
Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. A regocijarse, pero no en la presencia de Dios, sino en la presencia de este ídolo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Empezando por Aarón, empezando por el líder, empezando por el que estaba al frente. Estaba simplemente haciendo lo que había visto hacer por muchos años a los egipcios, a la sociedad en donde él creció. Y yo quiero resaltar aquí que de entre todos él era el líder. Moisés era el líder, pero ahorita que no estaba, Aarón era el que estaba a cargo del pueblo. Y quiero resaltar la importancia de que como esposos, como esposas, como padres, como madres, tenemos una gran responsabilidad. O si tú eres un líder en la iglesia, la gran responsabilidad de tu influencia, de que lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú opines, tendrá un impacto profundo en quienes te siguen o dependen de ti espiritualmente, especialmente los que dependen espiritualmente. Mucha gente piensa que es importante la dependencia económica o la dependencia en algunos otros aspectos, pero la dependencia que otros tienen de uno, de la influencia de uno espiritualmente hablando, es sumamente poderosa, y como seas tú, serán los que te siguen. Así que si tú eres un papá, una mamá, o alguien que estás guiando a otros en tu vida, sean tus hijos, sea tu esposa, tu influencia va a impactar sus vidas. Pero si tú estás encaminándote a lo que es contrario a Dios, no solamente vas a afectar tu vida, sino que vas a dañar la vida de los que te están siguiendo, aunque tú directamente no desees el mal para ellos. Pero tus acciones, lo que está en tu corazón, tus motivaciones también, no nada más te va a arrastrar a ti, sino va a arrastrar a los que tú amas profundamente, aunque tu intención no sea precisamente eso. Y ahorita voy a entrar a hablarte un poquito precisamente de las intenciones, porque me parece muy interesante hablar de intenciones y de deseos. ¿Qué sucede aquí? Hablando de lo que es los deseos. ¿Por qué estoy hablando del deseo y por qué es importante rendir nuestros deseos a Dios? Porque lo que es tu deseo será el rumbo que tome tu vida. Es el deseo que uno trae en su corazón, es el factor que te motiva hacia dónde vas a ir. Y hablando del tema de deseos e intenciones, mucha gente cree que los deseos y las intenciones son lo mismo, pero no. Y déjame ser un poquito más claro. Una persona puede tener intenciones santas o buenas, pero quizás no sean sus verdaderos deseos. Muchas personas quieren superar un pecado en su vida y la razón es porque es una intención, pero no el deseo profundo de su corazón. Por eso no lo pueden superar. Quiero hablarte un testimonio que daba un hombre, y este hombre era un hombre cristiano, es verídico esto, muy entregado en su iglesia, muy participativo, muy servicial. Cuando llegó a Cristo, él había superado todos los pecados y todas las ataduras y luchas que había tenido antes de Cristo, excepto una: el hábito al cigarro, el cigarrillo. Era un hábito con el que batalló hasta que un día decidió ya no ocultarlo más y comenzó a ser sincero. Se sinceró con los que tenía que sincerarse, pidió consejo con los que tenías que pedir consejo, oraba, ayunaba, clamaba, pedía que otros oraran por él. Por 2 años hizo eso. 2 años que cuando venía un predicador a su iglesia, él corría inmediatamente cuando hacían el llamado en adelante, y para que pudieran romper cualquier yugo o atadura. Y nada sucedía. Y un día llegó un evento a su iglesia grande, iba a ir un predicador. Y él llevó junto con él a un amigo que no conocía de Dios y que curiosamente tenía el mismo problema que él, un problema con el cigarro que no lo podía dejar. Y él cuenta que él ya estaba harto, pero no lo podía dejar. Y en ese día llegó el amigo que no conocía de Cristo, aceptó a Jesús
Y en ese tiempo de ministración fue completa y totalmente liberado del hábito al cigarro. Había evidencia total de que eso estaba sucediendo. Terminó la reunión y llevó a su amigo a su casa, a la casa del amigo. Lo felicitó, le dijo que le agradaba y le alegraba mucho que había podido vencer eso. Pero adentro de su corazón él tenía una molestia con Dios. Lo dejó al amigo, lo felicitó por todo lo que había pasado en su vida esa noche y llegó a su casa. Y llegó a su casa a reclamarle a Dios, a decirle: Señor, yo te he clamado por 2 años, que abrí mi corazón, que ya no oculté esta gran lucha en mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué he pedido ayuda? Y este hombre que no te conoce llega, te acepta, lo llenas de tu presencia y lo liberas de un hábito tan fuerte como es el cigarro que yo no he podido superar. Cuando terminó esa frase, él testifica que él estaba ahí en su habitación solo y él puede constatar que escuchó una voz audible sabiendo que era Dios, pero no la logró distinguir si era externa y entró a sus oídos o era por dentro en su ser y ahí le estaba escuchando. Y el Señor le dijo enfáticamente y firmemente: no has podido ser liberado porque todavía te gusta y lo deseas. Entonces este hombre llegó a la conclusión de que todo el tiempo tuvo una intención, la intención de ser libre, pero en su corazón tenía el deseo, estaba amando, estaba abrazando el hábito del cigarro. Entonces por eso no podía ser libre. Y así es mucha gente no ha entendido que tiene que traer el deseo a Dios, rendirlo a Dios desde lo profundo de su corazón para que se manifieste el fruto en lo exterior. Y entonces este hombre llegó a la conclusión y reconoció que sí, que efectivamente quería dejarlo, pero en su corazón amaba fumar, en su corazón deseaba estar en ese hábito que no glorifica a Dios, por cuanto es templo del Espíritu Santo, una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y él renunció a ese deseo y al instante por el Espíritu Santo también fue liberado y comprendió la importancia de traer el deseo de Dios al corazón. El deseo es el camino que toma una persona sin importar cuán buenas puedan ser sus intenciones. Y eso es cierto, una cosa es lo que dice en tu boca, pero otra muy distinta es lo que está en tu corazón. Y nosotros podemos decir muchas cosas con nuestra boca, pero nuestros pies se van a dirigir a donde está nuestro corazón. De hecho, Jesús mismo dice, ¿verdad?, que nuestro corazón siempre va a estar allí, mirando al tesoro, siempre va a estar mirando, dirigiéndose hacia ese tesoro que tenemos cualquiera que éste sea, ¿verdad? Nuestro corazón siempre va a estar donde está nuestro tesoro, y si donde ponemos nuestro corazón, allí se van a dirigir nuestros pies. Y eso tiene que ver mucho con el deseo nuestro que está en nuestro corazón. En este punto lo que te puedo afirmar y es decirte, sabes, analiza o pide que el Espíritu Santo te muestre aquellas cosas que estás tú luchando, que son deseos pecaminosos, internos, ocultos, íntimos, que nadie ni tu gente más cercana sabe, pero que tú estás allí luchando. Quiero que vayas conmigo a la carta de Santiago en el capítulo 1, por favor, en el verso 13. Podemos juntos allí leer cómo aquí nos habla la Biblia acerca de los deseos, nos habla la Biblia acerca de todo. Quiero ser más enfático. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, y ya hemos hablado de la tentación, te invito a que en nuestro canal busques la plática en la que hablamos de la tentación. Te va a ayudar mucho para que puedas junto con esta plática superar cualquier lucha que tengas. Creo que la plática la titulamos La tentación confeccionada a tu medida. Y dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es el punto que quiero resaltar. Concupiscencia significa deseo desordenado por algo inapropiado. Y ahí es donde
comienza la lucha. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, ese deseo desordenado, después que ha concebido, ese deseo va a dar a luz algo, va a dar a luz el pecado, porque ese deseo te va a llevar a donde va a llevar tus pies al pecado. Si tú no rindes ese deseo a Dios y haces lo que tienes que hacer con ese deseo, terminarás dando a luz al pecado y luego el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Un creyente, escucha bien, dice aquí en el verso 14 que la concupiscencia, que es por el deseo intenso, en este caso desordenado e inapropiado de alguien, comienza a ser atraído y seducido. Esa es la mecánica con la que trabaja el enemigo. A veces le echamos la culpa al diablo de todo, pero aquí lo único que hace el diablo siempre cuando tienta es primero atraer, y una vez que atrajo, después comienza el trabajo de seducción. Primero el diablo muestra, y eso comienza en el corazón. A veces la persona el diablo no tiene que hacer mucho para coquetear, sino que es la persona misma la que empieza a coquetear con el mundo. No es que a veces el diablo viene a coquetear contigo a través de diversas artimañas, sino que es el mismo creyente el que comienza a coquetear con el mundo. Empieza a decir no pasa nada, empieza a pensar que nada va a suceder por hacer esto, por hacer aquello, por mirar aquello, por escuchar a cualquier otra cosa. Pero escúchame bien, cuando nosotros empezamos a dejar que la influencia del mundo entre a nosotros por los ojos, por los oídos, por nuestra interacción con el mundo, aun cuando lo que hablamos, entonces eso empieza a venir a nuestro corazón y en nuestro corazón empiezan a gestarse deseos que aún quizás nunca habías concebido o pensado tener. Pero en tanto está la persona en contacto con lo que no edifica, que comienzas a tener deseos que no edifican y ya después no los puedes discernir. Pero si tú estás en presencia de Dios, en la presencia de Dios, entonces lo único que va a venir a ti es el deseo de Dios, de su presencia. Y ese deseo, lo que va a hacer es atraerte a Dios. Quiero regresar al tema de ser atraído y seducido. Entonces podemos ver aquí que el diablo lo que hace es primero atraer, pero después ya que atrajo, que tiene cerca, que tiene a la persona donde la quiere tener, la comienza a seducir. Y en esa seducción la persona se llena de deseos que antes no tenía o que estaban muertos o que estaban apagados, pero que no habían sido erradicados. ¿Y qué sucede? Comienza el tema del pecado. Lo que le pasó a Egipto, ¿verdad? Perdón, lo que le pasó a Israel en Egipto. No sacaron a Egipto de su corazón. Yo te voy a decir algo que anoté aquí. Un creyente, una mujer de Dios, un hombre de Dios, no puede ser atraído por algo que no desea. Si tú no lo deseas, no puedes ser atraído. Te voy a poner un ejemplo directo. Si ahorita te pusieran, hablo a los varones o a las mujeres, si te pusieran delante ahorita marihuana, cocaína, droga o alcohol, si tú no lo deseas, no vas a ser atraído. Pero si tú te sientes impulsado a decir, hoy un poco de esto, entonces cuidado, Dios te está hablando. Porque ahí hay un deseo que el Espíritu Santo quiere que sea tratado y sea traído al lugar correcto, que es la cruz. Allí es donde nosotros tenemos que venir. Y precisamente hablando de la cruz, vamos a la carta a los Gálatas, por favor, en el capítulo 5, en el verso 24. Dice así, pero los que son de Cristo, si tú has aceptado a Jesús, tú eres de Cristo. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aquí está hablando la palabra que somos nosotros, no es algo que Dios hace por nosotros. Somos nosotros los que traemos a la cruz nuestros deseos que no son correctos a los ojos de Dios. Esos deseos incorrectos que incita Satanás, que nos motiva a ser atraídos,
son aquellos que debemos de cuidar y que debemos de rendir a Dios. Dice el verso 14 allí mismo: pero lejos esté de mí gloriarme, habla Pablo aquí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Qué está diciendo, verdad? Que estaba totalmente ya separado del mundo y que nada podía. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo y es un instrumento de muerte. Allí es donde uno tiene que aceptar morir al mundo. Vamos a Egipto, vamos a Éxodo. No, a Egipto no hay que ir, más que de vacaciones si acaso, si puedes. Pero hablando de Egipto, del sistema del mundo, es de donde siempre debemos alejarnos. Es un sentido espiritual. Éxodo capítulo 19, en el verso 7, dice aquí algo. Y antes de leerlo, yo quiero darte un contexto, porque lo que vamos a leer aquí es algo que la gente que habló aquí con Moisés reveló sus intenciones, pero no era su deseo real. Y esto que están hablando aquí realmente no sucede. Lo que dicen que se comprometieron a hacer para Dios no sucedió. Dice ahora sí el verso 7: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dice, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Pero no lo hicieron. Y comienzan lo hemos visto, ¿verdad? Que no lo hicieron, solamente revelaron su intención, pero no era su deseo real. Y así es como hay mucha gente en las iglesias que tiene buenas intenciones, pero el camino al infierno está pavimentado de puras buenas intenciones. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Que salieron de Egipto físicamente, pero todo el tiempo trajeron a Egipto en su corazón. Y el propósito de Dios es que cuando llegas a su presencia, cuando llegas a Cristo, cuando llegas a nuestra congregación, cuando llegas a un grupo de casa, el plan de Dios es que tú renueves tu mente, como leíamos en Romanos 12, y al hacerlo, la evidencia, el fruto evidente va a ser que vas a sacar a Egipto de tu vida al renovar tu mente, al empezar a ver las cosas como Dios las ve, a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea, y entonces podrás sacar a Egipto, al mundo de tu corazón. Y muchos creyentes hoy día luchan con eso y por eso batallan, por eso no crecen, por eso no tienen revelación, por eso hacen cosas que jamás pensaría uno que hicieran, dejan las iglesias, toman decisiones demasiado carnales. ¿Por qué? Porque toda su vida ha estado basada en tomar en Dios solo una religión, pero no una relación. Y esa es la clave. Cuando tú te relacionas con Dios, esa relación está basada en amar y compartir los deseos y caminar los deseos que a quien amas tiene. Por eso, cuando tú te unes a Dios y verdaderamente tienes comunión con Dios, lo que va a suceder es que tus deseos van a ser los de Dios. Y entonces tu avance será evidente, tu crecimiento, tu bendición será latente. En Éxodo capítulo 16, quiero que vayamos a leer allí algo que es muy importante. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor habló y les dijo que les iba a dar pan del cielo, ¿verdad?
Pero quiero que analicemos algo muy interesante. Tanto Moisés como el resto del pueblo, todos estuvieron ahí en Egipto. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre Moisés y el pueblo? Ahora, déjame decirte algo bien interesante, que quizás muchos de ustedes no se han puesto a analizar y que hoy juntos vamos a aprender. El único que estuvo en la realeza y en la alta sociedad fue Moisés. Todos los demás vivían en Gosén como esclavos. No conocían lujos. Ya para ese entonces, después de 400 años de estar clamando por libertad, ya sus vidas no eran como deberían de ser, de libertad, de gozo, de prosperidad. No, vivían en esclavitud, vivían en opresión, sí, influenciados, contaminados por la sociedad de Egipto, que es el mundo. Y el único que estuvo en palacios, en riqueza, disfrutando de la alta sociedad, las mejores universidades, hasta los 40 años, fue Moisés. Y si lo vemos así, ¿quién crees que podría haber estado más atado a Egipto entre todo el pueblo y Moisés? Podríamos decir, pues Moisés, porque Moisés había disfrutado lo bueno de Egipto, y lo digo entre comillas. Había disfrutado los manjares, la sociedad, había disfrutado, pues era un junior prácticamente Moisés. Era alguien que disfrutaba de la alta sociedad egipcia y conocía todo lo que era la idolatría allí. Entonces los que tendrían que haber odiado y ni siquiera haber pensado en Egipto, porque era su lugar de opresión, de sufrimiento, pues era el resto del pueblo. Pero nota que los que más anhelaban regresar a Egipto eran ellos. Y aquí lo leímos, ¿verdad? Que ellos decían, preferimos las ollas de Egipto que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y así hay muchos cristianos hoy día que dicen, me iba bien antes de conocer de Jesús y mira, ahora que lo conozco, me va todo mal en peor. Y quieren regresar y mucha gente regresa. Tenemos gente en las iglesias que tiene buenas intenciones, pero en su corazón no está realmente Jesús. ¿Y qué vemos? Gente que llega a las iglesias y todavía participa de fiestas mundanas, tradiciones como Halloween, Día de Muertos. Se congregan en la iglesia y van todavía a ver al brujo, a que le lean las cartas, hacen todavía rituales paganos. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque están buscando a Dios con intención, pero en su deseo todavía están en Egipto. Y ese es el propósito de la vida cristiana, del caminar y del andar con el Espíritu Santo. Que seas totalmente en tu corazón. No es que vamos a salir del mundo. Jesús mismo oró y que nos guardara del mundo. Pero sí que saquemos de nuestro corazón aquellas cosas que todavía atan a las personas o te están atando a ti al mundo, ¿verdad? Relaciones incorrectas, relaciones sentimentales que se tenían que haber quedado y que se quedaron. Me llama mucho a mí la atención cuando dice en Corintios que somos nuevas criaturas, que he aquí todas las cosas son hechas nuevas y que todo lo demás quedó en el pasado. Y hay creyentes que todavía anhelan su pasado, anhelan cosas que sabían que les dañaron, pero quisieran regresar a ese tiempo. Y sabes que lo que quedó en el pasado, perdonado quedó, pero quedó en el pasado. No puedes regresar a eso porque si Dios no lo permitió en el pasado, es porque no va a funcionar nunca en tu vida, ni en el presente, ni en el futuro. Y muchos creyentes se quieren aferrar a viejas prácticas, a negocios, a artimañas, a mañas que les funcionaron. Y llegan a Cristo y a veces piden consejo. Y yo aconsejo a la gente y le digo, no, mira, si te va a ayudar un abogado, que te lo haga, pero sin artimañas, sin mentiras, sin sobornos. Y dice la gente, pues ¿dónde voy a hallar eso?
Digo, bueno, solo deja que Dios sea tu justicia. Y dicen, es que si no lo hago a la manera del mundo no va a funcionar. Si no doy dinero, si no doy soborno, si no... No le vamos a llamar soborno. Vamos a llamarle una dádiva. Vamos a llamarle un estímulo. Ay, el pastor exagera. ¿Cómo le vamos a hacer así? Él no está aquí, él no conoce de estos trámites. Pero si no lo hago así, no voy a avanzar. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Está poniendo su fe en las artimañas que usó en Egipto. Y Dios está desechando que Dios está dándole una nueva forma de cómo hacer las cosas. ¿Y sabes cómo es esa forma? La forma sobrenatural de Dios. Cuando tú estás en Cristo, no te quita el trabajo que tenías. Y los desafíos ahí están. Pero ahora quiere que lo hagas a su manera. Que lo dejes de hacer a la manera que antes lo hacía. Mintiendo, robando, sobornando, poniéndole una zancadilla a aquel que va avanzando. Eso tiene que terminar. De eso se trata, de sacar al mundo de los deseos que no son de Dios. Sacarlos de tu vida. Hebreos capítulo 11, por favor, en el versículo 24. Dice aquí, hablando de Moisés, dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por eso te digo que él, pues imagínate, era el nieto de Faraón, aunque ya sabemos que fue adoptado. Pero a los ojos de todo era el nieto del Faraón. Escucha lo que estoy diciendo, el nieto de Faraón. Los demás estaban en la pobreza y en la opresión total. ¿Qué hizo la diferencia entre Moisés y el pueblo? Dice aquí, el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Le llegó tal revelación a Moisés que él pudo darse cuenta que el pecado trae deleite, pero es temporal. Y esa es la trampa que el diablo pone en la gente, en los deseos. Le dice, suple tu deseo, que lo que viene es para siempre. No es para siempre. El pecado sí trae deleite, pero la Biblia dice que es temporal. Pero también después del pecado viene la muerte. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira de su abuelo, del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero, ¿cuál era el galardón? ¿Qué era el galardón? Dice que el galardón, bueno, para Moisés, el galardón era la tierra prometida. Ese era el punto al que él tenía que llegar. Dios le prometió algo especial en la tierra prometida. Y eso era su galardón. Él decidió, llegó un momento en que decidió entre Egipto y la tierra prometida. Y así nosotros siempre tenemos que tomar la decisión. No siempre, pero llega un punto que tenemos que tomar. O es Egipto, o es el mundo, o es la vida en Cristo, la tierra prometida. Y yo te voy a decir algo, que cuando tú tomas la decisión de venir a Cristo, debes de tomarla y decir, no hay vuelta atrás. Esta decisión es para siempre, no voy a voltear atrás. Voy a seguir adelante y voy a entrar a esa tierra prometida sin anhelar las cosas del pasado o las cosas de Egipto o las cosas del mundo. No pierdas de vista que estamos hablando de los deseos, de lo que estaba pasando con Moisés y con el pueblo. Y en Éxodo capítulo 33, dice el versículo 1. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo
de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora, en el verso 15, dice que Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, como diciendo, pues si tu presencia no va conmigo, nos mandas un ángel, no vamos a entrar, no quiero. Pero había aquí un punto, el pueblo de Israel para este punto se quejaba tanto, estaba tan inconforme con su vida, porque no veía a Dios moverse como ellos querían, porque ellos, aunque les dio una mala noticia, yo creo que hubieran entrado con el ángel a la tierra prometida. Pero Moisés entendía que la tierra prometida tenía valor porque estaba la presencia de Dios ahí con ellos. Por eso le dijo, sin tu presencia no tiene caso. No tiene caso. Y eso fue lo que hizo la gran diferencia entre Moisés y el pueblo. Que Moisés quería a Jesús, quería a Dios en su vida, la presencia. Y de ahí se movían sus deseos y sus motivaciones de Moisés, en tanto que el pueblo se quejaba y lo que le dieran era bueno. Cualquier cosa se conformaba, porque aunque conforme avanzaban y después se quedaron ahí en el desierto, ellos seguían anhelando a Egipto, anhelaban el mundo, y eso es sumamente grave. Todo tenía que ver con la motivación del corazón. Es muy peligroso para cualquier hijo e hija de Dios tener una apariencia de piedad, de entrega a Dios, pero sin santidad. Eso es tremendamente peligroso. Tus deseos deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Tus deseos deben de ser rendidos a Dios. Y cualquier deseo que no provenga de Dios, que venga de ti, que no está alineado a la voluntad de Dios, tiene que ser traído totalmente a la cruz. Primera carta de Juan, estamos por terminar. La clave es traer a la cruz las pasiones y los deseos de la carne. Esa es la clave. Aquellas cosas que no has rendido a Dios, hay que traerlas y clavarlas en la cruz, porque sólo así van a perder su poder en tu vida. Porque si no tratas con eso, te va a arrastrar. Y tarde o temprano ese deseo lo va a incitar el diablo, atrayéndote, seduciéndote, y en algún punto te va a atrapar. Si hay algo que esté en tu corazón y no lo rindes a Dios, y es un deseo ahí oculto, que dices tú no pasa nada, déjame decirte algo, el diablo es sumamente paciente. Por eso la Biblia dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y alguna vez escuchaba en esos programas que hablan de animales, que puede quedarse horas un león sin moverse, viendo fijamente a su presa, sin parpadear, hasta que llega el momento exacto en que encuentra una parte vulnerable en la víctima o en la presa, una parte débil, y se le avienta y lo devora. Y el diablo, yo creo que es así con sus demonios. Les dice, yo creo, ¿verdad? Me imagino, ahí quédense. No funcionó esta vez, pero vamos a incitar, vamos a traer a través de ese deseo que no ha rendido a Dios, que no ha crucificado. Y el diablo, te digo una cosa, puede esperar 6 meses, 15 años, 30 años. Y si no se trae a la cruz, eso te va a atrapar, tarde o temprano. Esos deseos incorrectos en la vida sexual, esa lujuria, en relaciones pasadas en tu vida, sentimentales, aún laborales, de negocios, o prácticas, o modos,
de hacer las cosas, maneras de hacerlas, que ahí están, ¿verdad? Y que dices tú, ay, en Cristo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ya no puedo ir acá, ya no puedo ir allá. Y como que en un momento te enojas con Dios y conmigo como tu pastor y como que te calmas al otro día. Ay, dices tú, ya se pasó, pero adentro está eso. En ti está eso. Bueno, si ya Dios y el Espíritu Santo está trayéndolo ahorita, crucifícalo. ¿Sí? Se acabó, que pierda el poder. Si tú tienes que ser libre de algo, tienes que renunciar a ese deseo. Porque mientras no renuncies, seguirá teniendo poder ese deseo en tu vida hasta llevarte al pecado. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ya ves? Y que te quede bien claro, aquí a veces el diablo empieza a cocinar a la gente sutilmente, haciéndole ver que sus deseos vienen del Espíritu Santo, que sus deseos son genuinos, que esos deseos de suplir su necesidad sentimental o económica o sexual o cualquier otro deseo de prestigio, de lo que sea, es buscar, y el diablo hace creer que está bien, que no pasa nada, que tiene derecho la gente a suplir, que es su derecho individual como ser humano. Y Dios siempre quiere suplir todo deseo de nuestro ser, los deseos sanos. Pero aquellos que no son correctos, esos tienen que ir a la cruz. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la clave, hacer la voluntad de Dios por encima de ese deseo, porque tú lo llevaste a la cruz. Quiero terminar en este tiempo, en este día, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado en este momento? Contundentemente nos ha dicho, cuidado con los deseos que hay en tu corazón. Deseos pecaminosos, deseos perversos, deseos inicuos, deseos que no me glorifican, deseos por la vida pasada, deseos por cosas nuevas pero que no me dan gloria. Tráelos a la cruz. Crucifica a la carne con sus pasiones, con sus deseos. Renueva tu mente, nos habla el Señor. Renueva tu mente, renuévala. Si la vas a moldar a algo, que sea mi reino, no al mundo de donde te saqué. Marcos capítulo 8, verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y es lo que nos está diciendo a ti y a mí este día, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Y la cruz es un símbolo y es un instrumento de muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ese es el punto. Los deseos todos tienen que ser sometidos a Dios para poder vivir en la voluntad de Dios y poder experimentar su plenitud y lo sobrenatural de Dios. Te bendigo este día. Cualquiera que está ahí enfermo, declaro simplemente la palabra que por las llagas de Jesús tú eres sano. Sé sano de cualquier dolencia. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Haz en este momento lo que tú no has podido hacer nunca. Atrévete a hacerlo. Y verás cómo Dios respalda la predicación del Evangelio. Y tú en este instante recibes sanidad. No importa qué enfermedad sea, SIDA, cáncer, diabetes, lo que sea, cualquier dolencia en cualquier parte de tu cuerpo, recibe sanidad en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te veo la próxima. Yo le invito a que le alaben en su tiempo ahí donde está, exáltele, gócese y prepárese para recibir al Rey. ¡Hey!
viene ya, el Rey pronto vendrá. Cantando a mi rey, cantando a mi rey, dilo. Encontrará, Cantando a mi rey, encontrará, cantando a mi rey, encontrará, ¿Cómo te encontrará? Velando por mi rey. Gozo en los cielos, fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos.